Vamos a seguir ahora con la práctica. Nos queda un poco menos de tiempo, pero vamos a hacer. Habíamos visto hasta la clase pasada calcular empujes. Nos hartamos de calcular empujes pasivos, activos, con fricción, sin fricción, con agua, sin agua, drenado, no drenado. Y hoy vieron la clase, el cálculo de factores de seguridad o verificaciones de muros, ¿sí? Tanto de gravedad como de tabla stack. Y hoy lo que vamos a hacer es esos ejercicios de la guía, ¿sí? Vamos a ver qué ejercicios los tiene. Habíamos recordado que, por ejemplo, el 2.5 nos pedía calcular los factores de seguridad del deslizamiento y volcamiento del ejercicio 2.1, considerando fricción, agua, distintas cosas. Entonces, yo ya había hecho un par. Recordemos, lo vemos arriba, que el ejercicio 2.1 nos daba una geometría, nos daba un tipo de suelo, una carga superficial, y habíamos calculado estos diagramas. ¿Se acuerdan? Una carga superficial, antes no la había dibujado, pero la habíamos tenido en cuenta igual. Un muro, que tenía unas dimensiones que en ese momento no nos importaban. Y, bueno, un empuje, me quedo medio chico, un empuje pasivo, un empuje activo, que yo ya, previendo lo que vamos a hacer, lo dividí en un rectángulo y en un triángulo, ¿sí? Arriba el valor es 4,6 kilopascales. Abajo toda la base son 41,47 y bueno, restándole los 4,6 me da 36,8, ¿sí? O sea, solo la parte del triángulo son 36,8 para hacer la cuenta. Después más adelante. Bueno, a ver. Este era el esquema, ¿sí? Inicial, sin agua, sin fricción, en el caso drenado, por ejemplo. ¿Cómo calculamos este número de 65 o de 41? Lo habíamos visto en la clase pasada. No lo voy a repasar porque, bueno, ya lo vimos dos clases y si tienen duda lo vemos, pero no me quiero retrasar en eso. Quiero que vayamos más a lo importante o a lo nuevo, de alguna manera. En este ejercicio que tenemos acá, en este esquema, con todos los empujes ya calculados, todas las tensiones horizontales, todo esto que ven acá, verde, rojo, son siempre horizontales. Ya de las verticales me olvidé para esto, ¿no? Y con este esquema vamos a calcular los factores de seguridad, al deslizamiento y al volcamiento. Volvemos a la clase. Recordamos lo que eran los factores de seguridad. Al deslizamiento, por ejemplo, para empezar, arriba teníamos la sumatoria de las fuerzas resistentes, que era la fricción, FB, por tangente de delta, más CA por B, más un medio del empuje pasivo. El 1,5 ya lo hablaron bastante con Jorge, porque no es un factor de seguridad, pero lo repito. B es la base del muro, la base, en nuestro caso, serían los 3,5 metros de la base del muro, eso es B, ¿sí? Vamos a anotar por acá. B 3,5, ya lo anoté. CA, que es la cohesión que existe entre el suelo y el muro, en esta superficie, en la base, en la superficie de la base. Bueno, se suele asumir una fracción de la cohesión del suelo, 2/3 o 3/4, no importa demasiado el valor que adoptemos, pero es una fracción de la cohesión del suelo. Y delta, lo mismo, es una fracción de la fricción del suelo. Delta representa el ángulo de fricción, no entre suelo y suelo, sino entre suelo-estructura o entre suelo y muro, digamos. Bien, eso era P, CA, delta. FB, que nos lo pone acá, es el peso de lo que es de hormigón, de la estructura del muro propiamente dicho sólido, más el peso del suelo que está sosteniendo el muro, verticalmente hablando, digamos,
el peso del suelo que está sosteniendo el muro, este pedacito. En nuestro caso, ese peso de suelo es cero. Es cero porque no hay nada por encima del muro, no hay suelo por encima del muro. De la base del muro sería, ¿verdad? Más el empuje activo vertical, o sea, en el caso más general, el empuje activo tiene una componente vertical y horizontal. En este caso tomamos la vertical, en nuestro caso es cero, porque el empuje es totalmente horizontal, pero en el caso más general, menos V, que es el empuje del agua vertical, que hace sobre la base del muro. Esto ya lo habíamos calculado nosotros en el M1 como el diagrama de sobrepresiones hidrostáticas, ¿se acuerdan? A través de la red de flujo, la red de filtración, perdón. Habíamos calculado las presiones y habíamos dibujado un diagrama. Bueno, la integral de ese diagrama, que nos había costado tanto calcular, es este V. Y bueno, y las fuerzas actuantes, eso era el término superior. Y las fuerzas actuantes son la componente horizontal del empuje activo más, entre paréntesis, U1 menos U2. U1 es del lado derecho, del lado activo de la presión de agua, y U2 del lado pasivo. En nuestro caso estos dos son cero. Pero bueno, lo repasamos rápidamente. Entonces, pongo mi esquema acá, vengo con mi cálculo acá, y digo, bueno, ¿cuánto es el peso de mi muro de hormigón? Ya directamente no lo diferencia entre suelo y hormigón porque sé que el peso es uno solo y es del hormigón, del muro. Bueno, será 24 por el gamma o sea, 24 gamma del hormigón, más o menos 24 kilonewton metro cúbico, por 3,5, que es la base, por la altura, lo mismo, o sea, la base, perdón, por la altura, que eran 6 metros. ¿Sí? Ese es el peso del muro, propiamente dicho. U vertical, acá en este caso que estamos hablando ahora, propiamente dicho, no hay agua, es cero, todos los U son cero. Vamos primero acá. Vamos a decir que phi es igual a 32 grados. Era el dato del enunciado, nos decía que ese era el ángulo de fricción del material, del suelo. Y que C era cero. Estamos trabajando primero en el caso drenado. Ahora vamos a ver qué hacemos con el otro. Bien, el empuje activo lo tenemos dividido en dos. Entonces será 4,6. Ya lo habíamos hecho antes a esta cuenta, pero lo volvemos a hacer. Base por altura, 4,6 base por altura 6. Ese es el rectángulo rojo más el triángulo rojo, que será 36,8 por la altura sobre 2. Sobre 2 porque es un triángulo. ¿Eh? Y el empuje pasivo, más fácil. 65, vamos a ponerlo así, por medio porque es un triángulo, por la base 65, por la altura que era 1 metro nada más. Esta altura de suelo es 1 metro nada más. Bien, FB, bueno, ya la tenemos acá la cuenta, va a dar igual al peso del suelo, del muro. Y ya directamente esta cuenta tenemos todo. Todo este término es cero. Empuje activo, lo habíamos calculado. FB por tangente de delta, lo teníamos por acá. CA es cero en este caso y el empuje activo dividido 2. ¿Sí? Copié la misma fórmula que está acá. ¿Sí? Se reemplazan la sumatoria de fuerzas resistentes por todo esto y sumatoria de fuerzas actuantes por todo esto. Eso es esta cuenta. Bien, ¿cuánto da? 1,5. Bueno, es un valor. Nos pedían calcularlo simplemente. Entonces voy a poner acá para que después hagamos una comparación. El factor de seguridad del deslizamiento, en el caso sin agua y drenado de largo plazo, ¿por qué? Porque estoy tomando phi, no SU. Ahora vamos a hacer la cuenta con eso. 1,54, por ahí.
factor de seguridad al deslizamiento. Vamos ahora con la verificación al volcamiento. Vamos por acá. Opa, ¿qué fue eso? Sumatoria de momentos desequilibrantes o actuantes, momento del empuje activo, que tenemos acá, más momento de U1 menos momento de U2, en este caso es 0, más, bueno, el momento del peso 1 más el momento del peso 2, más el momento de peso 1 y peso 2 son del peso propio del muro, ¿sí? En este caso va a ser uno solo, pero podríamos tener que dividirlo en hormigón y suelo por dos maneras distintas. Pero es la suma de los dos momentos. Más el momento del empuje pasivo, este chiquito que tenemos acá, que está muy cerca de la aplicación de la carga, de donde estamos tomando un momento, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Menos el momento del diagrama de sobrepresiones verticales, sobre la base. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a calcular esto? Primero vamos a ir al diagrama, este diagrama, y vamos a calcular los brazos de palanca, que yo le llamé L, la distancia de donde estamos tomando, la distancia perpendicular de la fuerza, donde estamos tomando momentos, de cada una de las fuerzas que intervienen. El brazo de palanca para empezar, ¿no? El brazo de palanca del peso que tenemos acá, ¿cuánto es? Como esto es rectangular y hermoso, es la base dividido 2. Voy a poner 3,5 dividido 2. Acá ustedes vayan controlándome que seguro que me puedo llegar a equivocar. El momento entonces del peso va a ser el brazo de palanca por el peso. El peso es el mismo que habíamos calculado antes, ¿sí? Las fuerzas son las mismas. Ahora estoy tomando un momento de esa fuerza, pero las fuerzas son las mismas. El brazo del empuje pasivo, de este que tenemos acá, chiquitito, será 1/3 de la altura, 1 metro. Porque el baricentro de un triángulo está a 1/3 y estamos tomando al tercio inferior de momento, no al superior. Si no sería 2/3. 1/3. Momento del empuje pasivo, entonces será el brazo por el empuje pasivo. Agua no hay, así que es 0 por ahora. Fuerza de agua es 0. Ahora vamos a ver por qué después lo dividí en 2. Eso está bien. Eso, olvídense por ahora. Por ahora no hay agua. Vamos al el brazo del empuje activo. ¿Qué problema? Vamos a tener que dividirlo en 2. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque si no tendría que sacar el baricentro del trapecio. No debe ser muy complicado tampoco, pero ya que estamos, vamos a hacer así. Y entonces, empuje activo 1. Y ahora lo rellenamos. Ahí va. Es indistinto como lo llamemos, pero llamemos 1 al rectángulo y 2 al triángulo, por ejemplo. Entonces, el brazo de palanca del rectángulo será la base, la altura total sobre 2. Le va a poner 6 sobre 2. 3, pero para que se entienda que es la base, la altura sobre 2, porque es un rectángulo. El del triángulo va a ser 1/3 de esa misma base. Vamos a llamarle así. ¿Sí? El empuje activo 1, que habíamos dicho que era el rectángulo, era 4,6 por 6, base por altura,
Y el empuje activo 2 habíamos dicho que era 36.8 por la altura 6 por 1/2. 1/2 porque es un triángulo. Entonces, bien, el momento va a ser cada uno de la fuerza por su correspondiente brazo de palanca y la suma, ¿sí? Yo prefiero dividirlo así en dos que andar así trabajando con el trapecio. Háganlo como quieran, no hay ningún problema. Bueno, agua de vuelta no tenemos. Agua no tenemos. Y listo. Factor de seguridad al volcamiento. Ya habíamos calculado todo, todos los momentos. Las fuerzas eran las mismas, pero lo multiplicamos por su correspondiente brazo de palanca. Nos da casi 3, 2,9. ¿Sí? Bueno. Si hago una duda, ustedes párenme, ya saben que yo digo, no que me pare. 2,9, factor de seguridad al volcamiento, en el caso sin agua, y drenado. Recuerden que drenado es igual a largo plazo y no drenado es igual a corto plazo. ¿Cuál es la diferencia si tomamos Phi y C o si tomamos SU? ¿Sí? Bien. Entonces terminamos con este. Ya ni me acuerdo qué ejercicio de la IA seguía, pero seguro que en alguno me va a pedir que lo haga con agua. Entonces, agarramos, estábamos en este esquema, y al mismo esquema le agregamos agua. ¿Sí? Vamos a hacer este. Al mismo esquema de antes, con las mismas, le agregamos agua. Un nivel freático coincidente con el nivel del terreno natural arriba. Opa. Acá arriba. Y abajo, acá abajo también. ¿Sí? Podrían plantear que hay de uno de los dos lados nada más, o con otro nivel por acá. No les cambia nada. Cambiará un poco las cuentas, pero el procedimiento es el mismo. Bien. El diagrama de presiones verticales obviamente me cambia, porque hay un nivel freático, me va a cambiar el nivel de presiones efectivas verticales, y eso me va a cambiar el empuje pasivo y el empuje activo. Vean que ahora es 32,5 y antes era 65, ¿sí? Estrictamente la mitad. Y bueno, con el empuje activo lo mismo. No estrictamente la mitad, pero casi. No, no la mitad porque tenemos este 15 acá molestándonos. Pero bueno, entiendan que disminuye un poquito esto. Pero bueno, ustedes ya saben cómo calcularlo, lo vimos en la clase pasada. Lo que nos agrega es los diagramas de empuje de agua, que ya los habíamos visto. La altura era 6, el nivel freático está acá arriba, entonces la base simplemente es 6 por 10, gama del agua, 60 kilopascales. Acá es solo 1 metro, 10 kilopascales, y ya vieron con Jorge que este diagrama se une acá. Este valor que estoy graficando acá es el mismo que este, por eso le pongo simplemente 10 a los dos. Y del otro lado lo mismo. Esto es 60 y esto también es 60. No lo medí estrictamente, pero deberían ser iguales las longitudes. ¿Por qué? Porque bueno, en este punto infinitesimal, bien en la esquina, el empuje, la presión vertical y horizontal tienen que ser las mismas. Y de este lado también. Bien, de vuelta. Yo, como ya previendo lo que vamos a hacer, dividí este diagrama trapezoidal en un rectángulo y en un triángulo. Acá ya directamente puse, para que quede bien claro, que esta base, que es 60, es 10 más 50. 50 es el triángulo, 10 es el rectángulo. Bien, entonces, a este mismo esquema, volvamos a calcular factores de seguridad al deslizamiento y al volcamiento. ¿Sí? Pero en un momento, tomo agua. Bien, el peso no me va a cambiar. No consideramos, el peso es, si se quiere, gama total, de alguna manera.
del hormigón, sin considerar el efecto del agua, porque el agua lo vamos a considerar acá. ¿Sí? Entonces, el peso no me va a cambiar, pero el U vertical sería la integral de todo este diagrama que tengo en la base. No, ya no es 0, va a ser 10 por la base, 3.5 metros, más 50. Vamos a poner esto por acá. Hice el rectángulo, 50 la base del triángulo, por el lado, o la base si quiere, o la altura, perdón, por un medio. ¿Sí? Este es el vertical. U1, recuerden, si vamos a la presentación, era el empuje del agua del lado pasivo, del lado activo, perdón, del lado activo. Y U2 del lado pasivo. Entonces, vamos así. U1 va a ser, ya no es 0, la integral de este triángulo, 60, por la altura, 6, por un medio. Y U2 va a ser 10, no sé, 10 por la altura, 1, lo ponemos igual, por un medio, porque también es un triángulo. No, ahí va. ¿Sí? Los parámetros del suelo son los mismos. Por ahora seguimos haciendo el caso drenado del agua, del suelo. Los parámetros del suelo son los mismos, lo que agregamos es agua. Bien, el empuje activo ahora me cambia levemente porque me cambió las presiones verticales. El primer término es el mismo, que el primer término viene de la carga distribuida que tenemos arriba, 15 kilopascales, más, ya no es 36, es 18,4. Ahí sí es la mitad. Por la altura sobre 2, o multiplicado por un medio, porque es un triángulo. Es el empuje activo. El empuje pasivo, un medio, ya no de 65, sino de 32,5 por la altura 1. FB, bueno, no lo calcula directamente. Y ya acá tenemos el factor de seguridad al deslizamiento. ¿Sí? Vemos que ya tenemos un problema, ¿verdad? Por haberle agregado agua. Eso era lo que yo les quería decir la clase pasada, las últimas dos clases, básicamente. Ahí va. Factor de seguridad me pasó de 1,5 a 0,6 por el efecto del agua. Solo por el efecto del agua. Por agregarle agua. Hasta arriba de todo. Obviamente que si yo hubiera agregado el agua acá abajo, no hubiera sido tan perjudicial. Quién sabe cuánto me habría dado. Pueden hacer la cuenta. Bien, vamos a ver qué pasa entonces con el factor de seguridad al volcamiento. El peso no me cambia, el brazo de palanca de la fuerza del peso es la misma, el momento es el mismo, el brazo del empuje pasivo es el mismo, el momento es el mismo, el momento es la misma fórmula, pero obviamente como el empuje pasivo es menor, el momento va a ser menor, pero digo, la fórmula es la misma. Longitud de U1 U vertical 1, vamos a decirle U vertical 1 al rectángulo, a la parte rectangular de la presión de agua vertical, y esa longitud va a ser la base sobre 2, la base del muro sobre 2, ¿verdad? Ustedes díganme si yo me estoy zarpando en rápido, pero yo voy. U vertical 2, que es el triángulo, perdón, yo no aclaré mucho, lo dijo Jorge, pero aclaro, estamos tomando momento desde este punto, ¿sí? Debería haberlo aclarado antes, pero creo que lo dijeron en la teórica.
Desde ese punto estamos tomando momentos, ¿sí? Siempre. Hay discusiones sobre si está bien hacer esto, pero para que lo entendamos, hagamos de ahí. Después podemos hacerlo en cualquier punto si queremos. Entonces estábamos en donde estaba aplicada el triángulo vertical de agua. Está aplicado a 2/3, voy a poner así, 2/3 de la base, 3,5, ¿verdad? Está aplicada más o menos acá, a 1/3 de este lado y, bueno, 2/3 del otro. U vertical 1, el rectángulo, es 10 por 3,5, ¿sí? Base por altura, es un rectángulo. Y U vertical 2, que es el triángulo, es base por altura, 3,5, sobre 2. Entonces el momento total del agua vertical es, bueno, V1 por la longitud de aplicación, bla, bla, bla. Ya lo saben. O ya lo repasamos. La longitud, o donde está aplicado el empuje activo 1, es el mismo. La longitud donde está aplicado el empuje activo 2 también es el mismo. Lo que me cambian son las fuerzas en sí. Pero donde está aplicado los empujes, activo y pasivo, son los mismos. Este empuje activo 1 es el mismo y este ya no es 36,8, sino que es 18,4. Este 18,4. Bien, entonces el momento del empuje activo, bueno, la sumatoria de cada uno de los momentos de cada una de las fuerzas por su longitud de aplicación. ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está aplicado el empuje U1 del agua? Este U1, ¿sí? Del lado activo. Está aplicado entonces a 1/3 desde este punto está aplicado a 1/3 de toda la altura, que son 6 metros. 1/3 de 6. Sí, sé que es 2, pero lo pongo así para que se entienda. U2, que es del otro lado, es 1/3 de su altura, pero ahora no son los 6 metros del otro, sino que es solamente 1 metro. Entonces lo voy a poner así, un poco más fácil. Perfecto. Entonces, bueno, el momento del empuje 1 es su longitud por su valor. Y el 2 también. Y entonces, el factor de seguridad del volcamiento va a ser la misma cuenta de antes, cambiar los valores, pero la cuenta es la misma que está acá en la presentación. ¿Sí? Estoy haciendo esta cuenta, reemplazándolo por lo que están en las sumatorias, de momento activo o actuante y momento resistente. Entonces, bueno, el factor de seguridad del volcamiento ahora me da 1,13, ponele. ¿Sí? Entonces vamos arriba. Vamos acá. Factor al volcamiento 1,13. Vean cómo se redujeron bastante los factores de seguridad al tener agua. Al tener agua, joder. Por eso es tan importante, o hizo tanto hincapié Jorge en buscar reducir esta presión de agua. Porque vean que es importante lo que me genera el agua. Jode y mucho. Por eso si yo logro disipar esta presión acá abajo mediante un dren, un dren que coloco así en rojo, que simplemente permita que el agua pase de un lado al otro, sin suelo, con algún filtro o algo, y que permita que el agua pase y se disipe esta presión, bueno, me ahorro mucho. Bien, hicimos el caso con agua, sin agua, y ahora la vamos a complicar un poquito más.
porque vamos a agarrar el mismo caso que estábamos viendo en este, pero ahora ya no vamos a considerar el caso drenado, vamos a considerar el caso no drenado. Vamos a agarrar para que se entienda bien qué es lo que quiero decir. En el círculo de Moore, donde tenemos tau, sigma, estábamos trabajando, voy a ponerlo en rojo, en este momento con un comportamiento del material así, con un cierto phi y sin cohesión, por ejemplo. Y ahora, en verde, vamos a trabajar con el comportamiento del material en verde, así, en el comportamiento no drenado, con un cierto SU. Esta que está, cierto SU. ¿Sí? Eso es lo que vamos a cambiar. No vamos a cambiar nada de la geometría del muro, de lo que sea, sino que vamos a cambiar el comportamiento del material. Vamos a hacerlo a corto plazo. O no drenado. Entonces, bien. Vamos acá. Vamos a este esquema. Que yo ya calculé los diagramas de presiones horizontales haciendo este cambio. ¿Cómo me quedaban y cómo calculo esta altura y cómo calculaba este 35 kilopascales y este 10 más 40? Lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Perdón, no quiero sonar forro, por decirle vulgarmente, no repasarlo, simplemente que, bueno, lo pueden repasar la clase que viene, no quiero decir las cosas tantas veces, o más de 2 veces, digamos. Así que bueno, si no se acuerdan, lo pueden repasar la clase pasada o lo vemos, no hay problema, pero por mí ya les doy este esquema así. Entonces, bueno, lo único que cambié son cómo se comporta el material. El agua no me va a cambiar, la geometría es toda la misma, pero obviamente me cambian el empuje activo y pasivo porque me cambian cómo transformo el diagrama de presiones verticales en horizontales. ¿Sí? El diagrama de presiones verticales no me cambia, pero cómo lo transformo en horizontales sí me cambia drásticamente. Lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, con este nuevo diagrama que tenemos en rojo y en verde, calculemos de vuelta factores de seguridad, al deslizamiento y el volcamiento. Empecemos de vuelta. Peso no me cambia. El agua vertical, el empuje hidrostático, no me cambia. U1 y U2 no me cambian. El empuje activo, sí, a mí me cambió. Ya no es todo esto, sino que es un triángulo, le vamos a poner, ¿sí? Un medio porque es un triángulo, de la base, que es 35, por la altura, que yo dije que era 3,5, que lo calculé. ¿Sí? Calculé cuando este diagrama es 0, y me dio que la altura era 2,5. Y como la altura total era 6, bueno, lo que queda acá de altura, que feo que me sale una recta, esta altura son 3,5. ¿Sí? Haciendo la integral de este triangulito. Perfecto. Empuje activo, empuje pasivo, ya no es todo esto, voy a borrar. Lo dividí en un triángulo y un rectángulo, ya saben que les recomiendo hacer eso. Y esto va a ser 40, vamos a hacer el rectángulo primero, 40 por 1, que es la altura, más 10, que es la base de este triángulo, 10 por la altura, 1 por un medio, porque es un triángulo. Ese es el empuje pasivo. Bueno, esto no me cambia. Lo que sí es importante, casi que sigo de largo, es estos parámetros. Ya phi, creo que lo borré. Lo borré. Bueno. Ya phi no es
32 grados. C es 0, es una recta horizontal en el diagrama tau sigma. Y C, habíamos dicho que era igual a SU. ¿Sí? Y en este caso es 15 kilopascales. Porque estoy haciendo un colocopié de uno de los ejercicios de la guía, ya no me acuerdo. Acá, el 2.6 que me pedía con SU. 20. Ya me equivoqué. 20 kilopascales. ¿Sí? SU igual a 20 kilopascales. Ya me parecía. No. Ya me parecía porque este diagrama ya lo podemos ver de entrada, que la base, o la base superior, o el ancho superior, tiene que ser 2 veces SU. ¿Sí? 2 veces 40, 2 veces 20. Bien. Esto es 0, esto es 20. Bueno, esto sigue valiendo lo mismo. Va a ser 0 delta, no importa. Y CA va a ser 2 tercios de C. Ya no es 0 ahora, ya es algo. Entonces, si vemos en esta cuenta, todo esto es 0. Porque delta es 0. ¿Sí? Lo tengo que venir para abajo. Es 0, pero ya esto no es 0. Antes sí era 0. Bueno, el factor de seguridad del deslizamiento, 0,3, muy malo. 0.3 o 0.29, hagámoslo bien. ¿Sí? Bueno, y hagamos entonces ahora el factor de seguridad al volcamiento. Por acá. Longitud donde está aplicado el peso, el mismo. Momento del peso es el mismo. Longitud donde está aplicado el empuje pasivo, ahí lo vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que agregar acá varias cosas. Porque vamos a tener que separar el empuje pasivo en dos. En dos momentos. Uno que me hace esta fuerza acá y otro que me hace esta fuerza acá. Si bien están muy cerca del punto de aplicación de la carga, hagámoslo. Sabemos que no va a ser muy relevante, pero no importa. ¿Sí? Bien. Al 1 le voy a llamar al rectángulo, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está aplicado el rectángulo? En un medio de la altura, que es 1 metro. Y el triángulo está aplicado a un tercio de ese 1 metro. El empuje activo 1, el rectángulo, va a ser 40 por 1, le voy a poner base por altura. Y el 2 va a ser 10 por la base por altura por 1 medio, ¿verdad? Porque es un triángulo, el área del triángulo. Entonces, bueno, cada una de sus longitudes por la fuerza va a ser el momento del empuje pasivo. La longitud de el agua 1 no me va a cambiar, no me cambia, está cambiando el suelo, no el agua. Del 2 tampoco, las fuerzas tampoco me van a cambiar del agua, los empujes del agua. El momento tampoco me va a cambiar. La longitud ahora, ¿desde dónde está aplicado el empuje 1 y 2, el empuje activo? Esto me quedó ¿cómo es? Del ejercicio anterior, dice copiar, pegar. Lo vamos a llamar así. El momento que me genera el empuje activo. Perdonen. ¿Dónde está aplicado el empuje activo? Bueno, está aplicado a un tercio
de la base de este triángulo, ¿verdad? Acá más o menos 1/3 de toda esta altura. 1/3 de esa altura que habíamos dicho que era 3.5 metros. ¿Sí? Porque acá es donde se hace 0, que yo calculé que estos son 2,5 metros. Entonces lo que queda de los 6 metros totales son 3,5. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. La longitud del empuje activo. El empuje activo habíamos dicho que valía lo mismo que antes. Eso no lo vamos a cambiar. Ya lo habíamos calculado arriba. Acá. Lo volvemos a poner si queremos. Empuje activo. Momento del empuje activo. U1 y U2 no me cambian ni las longitudes ni las fuerzas aplicadas. Y tenemos factor de seguridad al volcamiento. ¿Sí? La misma cuenta de antes. En este caso me da 1,48. O 49 si queremos redondear. No importa. 1,48. Vamos para arriba entonces. Y lo llenamos. 1,48. ¿Sí? Acá estamos. Entonces, ¿de qué conclusión tomamos de hacer este ejercicio con agua sin agua? Queda en realidad, para completar esta comparación, hacer el caso no drenado sin agua. ¿Sí? Al mismo caso quitarle el agua y ver cómo da. Pero bueno, se lo dejo de ejercicio. Como corolario, ¿qué podemos decir? Algo sin agua siempre es el caso más favorable, entre comillas. Siempre vamos a preferir que no haya agua, pero bueno, a veces quizás no lo podemos evitar. Siempre un caso con agua me va a dar un factor de seguridad mucho menor. Pero, entre ellos, entre el caso drenado y no drenado, que es simplemente, voy a borrarla acá para no confundir, caso drenado y caso no drenado. Vemos que uno de los factores de seguridad, el deslizamiento, me disminuye, pero el del volcamiento me aumenta. Este es el típico ejemplo, un muro, en donde vos no sabes o no se sabe cuál de los dos casos va a ser el peor. Porque en este caso, en este muro, uno podría decir, bueno, mi dimensionamiento va a estar regido por el factor de seguridad del deslizamiento. Porque el volcamiento más o menos que me verifica. Si yo mejoro las condiciones, mejorando el deslizamiento, seguro que el volcamiento me va a mejorar más todavía. Pero bueno, va a haber un caso donde sea al revés. Entonces yo nunca voy a saber si el caso más desfavorable es el drenado o el no drenado. ¿Sí? Para que les quede numéricamente que siempre tienen que verificar los dos. Siempre. En todo caso, en mecánica de suelos, es caso drenado y no drenado. Y quedarse con el peor. ¿Sí? Bueno, entonces, si a mí me dicen para este ejercicio con agua, ¿cuál es el factor de seguridad del deslizamiento? Tengo que decir el menor de los dos, 0,29. Y el factor de seguridad al volcamiento, el menor de los dos, 1,13. Si bien los dos no se van a poder materializar al mismo tiempo. ¿Se entiende eso? Porque el suelo o es drenado o es no drenado. No es los dos a la vez. Pero bueno, puede fallar por cualquiera de los dos. Y va a fallar por el menor de los dos. Así que bueno, nada. Eso. Hay varios ejercicios de la IA que nos piden calcular estos factores. Vamos a repasar. Factor de seguridad del deslizamiento y volcamiento, considerando estos dos. Después acá nos piden de vuelta del factor de seguridad del ejercicio 2.7, que nos refiere al ejercicio 2.6, que era un material con resistencia al corte no drenada. Acá tenemos otro esquema, que la verdad es que creo que no suma mucho, se los dejo que lo hagan.
Y lo que sí vamos a hacer, bueno, un comentario sobre este esquema, que uno cuando lo ve en un principio le da un poco de miedo, dice que tiene muchas cuentas. No lo voy a hacer, pero hacemos un esquema simplificado. Tenemos algo así. Tenemos el suelo, tenemos el muro. No hay suelo en la parte activa, en la parte pasiva, perdón. O sea, no tenemos ningún tipo de empuje pasivo. Tenemos un empuje activo y para todos los fines prácticos es lo mismo que lo que veníamos haciendo antes. Tomamos un momento desde este punto, estamos acá abajo, ¿sí? Obviamente ponemos todo este pie para justamente eso, para que nos aumente el brazo de palanca donde tomamos momento. Y bueno, para calcular los pesos, que yo antes felizmente había dicho era 24 por base por altura, porque era un bloque rectangular de hormigón hermoso, ahora simplemente voy a tener que decir que es la suma de tres cosas. Un rectángulo que está acá, este, otro rectángulo que es la base, que está acá, y el suelo que está por encima de la base, ¿sí? Por encima de esta base. Está todo este bloque de suelo marrón. Bueno, tendré que tener en cuenta todo este bloque, el peso de todo este bloque de suelo marrón como peso acá. Peso efectivo, ¿sí? Del suelo. O sea, voy a tener que usar gama del hormigón por esta base, por esta altura, más el gamma del hormigón por esta base, por esta altura, más el gamma prima del suelo, ojo, gamma prima, por esta base, por esta altura. ¿Sí? Pero bueno, lo único que me cambia es el peso del muro. Y obviamente estoy cambiando de lugar de donde estoy tomando, pero no van a tener problemas. Se los aclaro para que no vean este ejercicio y les dé miedo. Sepan que no es la gran cosa. Este que está acá. Entonces, bueno, teniendo esto, no tenemos tanto tiempo, vamos al 2.11, que ya nos introduce a lo que es una tabla estaca y a dimensionar lo que es una tabla estaca, que es lo que vieron hoy. ¿Se acuerdan de la clase de esto que les introdujo Jorge? ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es calcular esta ficha o esta profundidad D y el tensor. Tenemos este esquema y nos pide, bueno, la tabla estaca que se indica la figura tanto, fue dimensionada con una ficha de tanto, determinar el factor de seguridad asociado al pie de la tabla estacado. Para los parámetros geotécnicos a considerar son tanto. Bueno, para empezar vamos a decir que, o para hacerlo más general, recién me doy cuenta que sí se te da la ficha. Vamos a suponer que no nos la dan y vamos a calcular nosotros la ficha que necesitamos. Y después vemos cómo verificamos eso. ¿Sí? Entonces, voy a abrir yo. Acá ya lo hice, para no perder tiempo. Empezamos. Nos decían que era una arena limpia, una arena, o sea, no tiene comportamiento drenado y no drenado. Las arenas son siempre drenadas. Solo tenemos C, Phi y C. Acá no nos dan C, lo suponemos 0. Phi, 36 grados. Acá calculo en Phi, 3,8. Y bueno, empecemos. Vamos al esquema, que lo hice acá. ¿Sí? Agarré este mismo esquema y dibujé los empujes horizontales, o las tensiones horizontales, perdón. Opa. ¿Sí? Izquierda o derecha es lo mismo, o sea, hice copiar-pegar. Se lo voy a poner por acá. Y a este esquema, que supongamos que no nos dieron la ficha, calculemos la ficha y el tiro con esta geometría. Entonces estamos acá y veamos. Tenemos una carga superficial de 10
y no conocemos justamente el D. O sea, las presiones en la base no las conocemos, está todo en función de D, ¿verdad? Acá tenemos 38,5 por D, que no lo conozco, 6,2, bueno, en fin, tengo todo. Bueno, repasamos, el tiro está aplicado a 1,5 de esta altura. Esta altura, 1,5. No tenemos esta otra altura, 6,4, donde está el nivel freático de ambos lados, o el nivel de agua de ambos lados, que es el mismo, por suerte. Lo que hace que los diagramas de agua sean los mismos a izquierda y derecha. Y lo que hace que, bueno, ambos diagramas de agua se equilibren entre sí. Esto, ya vieron fotos de lo que es esto, puede ser metálico muy fino, y simplemente tenemos la misma presión de un lado que del otro, se autoequilibra. Dibujo estos diagramas de agua, pero para que se entienda lo que hacemos, pero están equilibrados, ¿verdad? Bien, entonces empecemos. El empuje pasivo, más fácil, en verde, empieza donde tenemos agua, acá, arriba es el nivel de agua, acá recién empieza el terreno, el suelo. Empieza desde ahí hasta abajo. ¿Cómo calculé esto? Bueno, era el gamma del suelo era 20, fácil, nos lo daban de dato. No. Este valor, para que se entienda, hacemos 20 por un cierto D, perdón, 10 por un cierto D va a ser la presión efectiva vertical. Y eso, multiplicado por NFi, va a ser la presión horizontal. ¿Sí? Y si yo le borro el D, para que me dé la cuenta, me da 38,5. 38,5 por D es la presión horizontal. Este NFi sería el Kp, si queremos hablar de los K. Bien. Con respecto al empuje activo, lo tuve que subdividir bastante. Vean. Empezamos con el empuje rojo, que es debido a la carga esta de 10 kilonewton metro cuadrado de superficiales. Inicialmente ya tengo un valor que será igual a 10 dividido en Fi, ¿verdad? 10 es la presión vertical, acá, en superficie. Y para transformarlo en horizontal, lo divido por NFi, 2,6. Y eso en vertical. Después se profundiza hasta este nivel, donde está el agua, que es exactamente 33,2. Este 33,2 viene ¿de qué? De hacer 20, que es el gamma del agua. ¿Y por qué 20 y no 10? Porque está por arriba del nivel de agua. Todavía no tenemos empuje hidrostático, no tenemos efecto de Arquímedes, digamos. 20 por 6,4 es la presión, esto que estoy marcando en negro es la presión efectiva vertical en este nivel sin tener en cuenta los 10. ¿Sí? O sea, estoy haciendo solo este punto. No, rojo no es. Muy feliz. Solo este valor. ¿Sí? Acá hay superposición de efectos. ¿Sí? Esto es el empuje activo. Esto es, perdón, es la presión efectiva. Y este es, lo transformo en horizontal. ¿Sí? Me da 35, no 32. Ahí ya cometí un error. Corrijo ahora. Es 6,4. 6,4, perdón. 33,2. Ahí va. Sí. Gracias. Bien, de ahí viene este 33,2. Lo subdividí con los colores para que se entienda que este 2,6 es lo rojo, 33,2 que quiero marcar
así, es solo esto. No, es solo esto. Estoy marcando, eso es 33.2. Y acá abajo, esto violeta, o el color que sea eso, es 6.2 más 2.6 por D kilopascales. ¿Sí? Todo esto está en kilopascales. Este 6.2 viene de estos 2,3, 2,4 metros que sí conozco. Y tuve que subdividirlo porque acá el gamma me cambia. Acá la pendiente me cambia levemente porque acá tengo un gamma prima de 20 y acá tenemos un gamma prima de 10, que sería 20 menos 10 por el efecto del agua. ¿Sí? Lo aclaro simplemente. Entonces, bueno, ¿cómo era el método para calcular la ficha? ¿Ya se acuerdan? Acá agarramos este esquema, que en nuestro caso es un poco más complicadito, pero bueno, está por ahí. Pero es más o menos similar. Tomábamos momentos desde A, desde este punto, momentos de todas las fuerzas, y lo igualábamos a cero. Sin conocer D, ¿verdad? Todo va a quedar en función de D. Entonces, esto acá. Entonces empecemos. Voy a decir, la longitud a la que está aplicada, o la distancia a la que está aplicada, del diagrama rojo, ¿sí? El subíndice marca el color. Diagrama rojo respecto de A, síganme, por acá me puedo haber equivocado de cabeza. La longitud donde está aplicada esta fuerza roja respecto de acá, esto es lo que yo marqué como el de R, ¿sí? Es toda la longitud del diagrama rojo, 6,4 más 2,4 más D sobre 2, me da más o menos esta distancia, ¿sí? Desde acá arriba, y a esa distancia le resto 1,5, que es donde está el tensor. Si no me equivoco, me pifié, esa es la distancia. La longitud donde está aplicado el momento marrón 1, que sería el triangulito este, está acá, esta distancia, LM1. Ah, no, pará, no me voy a ahorrar, así queda mejor. Es 2/3 de 6,4, es esta distancia de acá, y a esa distancia le resto 1,5. ¿Verdad? Bien. ¿Dónde está aplicado el M2? El rectángulo marrón es la altura del rectángulo marrón, 6,4 más D sobre 2, esta longitud, y a esa longitud, o sea, esa cuenta que tengo en negro me da esto que acabo de marcar, ¿sí? Esto. Y a esa longitud le sumo 6,4, todo esto, y le resto 1,5. Y si no me equivoco, parece que va. La longitud violeta, perdón, este es de violeta, este color para mí es violeta, es 2/3 de su longitud, de su altura, me da esta altura que está acá. Y a eso le sumo 6,4 y le resto 1,5. Si no me equivoco, me da la distancia toda esta. Bien. ¿Correcto? Y ahora vamos con el empuje pasivo, perdón. Del diagrama verde, ¿dónde está aplicado? 2/3 de D. Esto ya no es 2,4 más D. Ojo, acá, de este lado, acá tenemos suelo,
pero de este lado no tenemos suelo. Ojo, esto es solo de D. 2/3 de esto me da esta altura. Y a esa altura, 2/3 de D, le sumo 2,4 más 6,4, que sería toda esta altura, y le resto 1,5. Es muy cuentoso lo que estamos haciendo, pero bueno, seamos prolijo que sale. Longitud verde. El empuje rojo, el del diagrama rojo, como fuerza, porque después vamos a hacer longitud o punto de aplicación por fuerza, 2,6, la base, por toda la altura. 6,4 más 2,4 más D, que no lo conozco. Por eso me lo marca en rojo el mate. El empuje del marrón 1, el triángulo, 1/3, porque es un triángulo, por la base, por la altura, 6,4. El empuje marrón 2 es base, 16,6 por la altura, 2,4 más D. El empuje violeta, este que tenemos acá, no se me leen acá, que dice 1/2, porque es un triángulo, de la base, que era 6,2 más 2,6 por D, multiplicado por la altura, 2,4 por D. Y el empuje verde, entonces, que tenemos acá, 1/2 porque es un triángulo, de la altura D que no conozco, por 38,5 por D que tampoco conozco. ¿Sí? Entonces, en el momento activo va a ser el empuje rojo del diagrama rojo por su longitud, más el empuje marrón 1 por su longitud, más el empuje marrón 2, el rectángulo, por su longitud, más el empuje violeta por su longitud. Empuje violeta por la longitud de su punto de aplicación. Ese es el empuje activo. Y el empuje pasivo es simplemente el empuje verde del diagrama verde, que es el empuje pasivo, multiplicado por su punto de aplicación. ¿Sí? Y lo que me dice esto, no me acuerdo dónde te lo decía explícitamente. Bueno, sumatoria de momentos en A, que le dice acá, es igual a 0. Sumatoria de momentos en A, lo que escribe acá, MA menos MP, o al revés, es lo mismo, es igual a 0. Y le pido al MATCAD que me dé el valor con D. O sea, que me dé el valor de D que haga que esta ecuación sea 0. O podemos iterar, podemos empezar de arriba y ver cuándo, con qué D esta cuenta nos da 0. Como quieran, ya lo saben. Me da 3 valores, obviamente los valores negativos no tienen sentido físico. Y sacamos que la ficha tiene 2,7 o 2,77 metros. Ficha teórica. Lo voy a poner por acá. Ficha teórica. Ahí va. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Calculamos la ficha teórica. Ahora lo que vamos a calcular es el tiro del tensor, que era lo que hacíamos acá. Poníamos como simulábamos un apoyo en donde estaba aplicado el empuje pasivo, es decir, a 1/3 de la altura del diagrama, y tomábamos momentos desde ese punto B. ¿Qué momento vamos a tener? Vamos a tener el empuje activo, con otros brazos de palanca, porque estoy tomando desde otro punto, y el tiro, propiamente dicho. Que antes no me hacía momentos porque estaba tomando momentos desde ahí, pero ahora lo va a hacer. Entonces, bueno, vamos a mi diagrama. Ahora conocemos el valor de D, 2,77, el que habíamos calculado antes. Y vamos a tomar momentos, ya no desde acá, todos los brazos palanca desde acá, sino desde acá, desde 1/3
de D, donde está aplicado el empuje pasivo. Desde acá, vamos a tomar un momento. Entonces, bueno, síganme conmigo, vamos a volver. Bueno, copié los empujes de vuelta, los empujes no me cambian, son los mismos, obviamente. La longitud, yo no sé si sirve mucho que repasemos esto, pero hagámoslo, ya que estamos. ¿Dónde está aplicado el diagrama R respecto a este punto? Si no me equivoco, es toda la altura del diagrama dividido 2 menos 1/3 de D. Toda la altura me va a dar esto, menos 1/3 de D, que me da este chiquitín. Le resta ese chiquitín. Perfecto. El diagrama marrón 1, que es el triángulo. Perdón. Ahí va. 1/3 de su altura me da esto. Me da esta altura. Y a esta altura, le sumo 2,4, esta otra, y le sumo 2/3 de D, que sé dónde está aplicada esta carga. Perfecto. El diagrama marrón 2, que es el rectángulo, está aplicado, o la distancia de su aplicación con respecto al apoyo momento 2, es su altura dividido 2 menos 1/3 de D. Toda esta altura le resto 1/3 de D. Y por último, la longitud donde está aplicado el diagrama violeta es 1/3 de su altura del diagrama violeta, que para hacerlo más a escala, es así, menos 1/3 de D, ¿sí? Que es un poquitito menor, porque esto es 2,4 más D y esto es D. Bien. Donde tenemos todo esto, vamos a calcular la distancia del tensor, que yo digo que es toda la altura de la tabla estaca, 6,4 más 2,4 más D, menos 1,5, esto que está acá, menos 1/3 de D, que es esto que está acá. ¿Sí? Esa es la longitud, o la distancia. Entonces, ¿qué es lo que digo? El momento del tensor va a ser el dichoso tensor por la distancia del punto de aplicación, y el momento en A, entonces, momento en, tendría que poner, pasa que se confunde, momento activo voy a poner, ahí va, para que no se confunda. Activo, momento activo, momento de que me hace el empuje activo, menos el momento del tensor, tiene que ser 0. Eso es lo que me dice la guía, o la presentación, perdón. Momento en B tiene que ser 0. Y con eso despejo el tensor. Momento en B, que es el momento del empuje activo menos el del tensor, tiene que ser 0. Bueno, solve respecto de T, me da 108, 109 kilonewton. Es decir, T es 109, y por las unidades que yo estoy trabajando son kilonewton. ¿Sí? Y si quiero hacerlo más específico, perdón, kilonewton por metro. ¿Qué metro? En este diagrama lo aclaro las veces que sea necesario. Si esto es X, si esto es Y, no. Si esto es Y, por metro en Z, ¿sí? Por metro de muro en Z. Para que no se confundan con algún que otra longitud. ¿Sí? Calculamos el tensor, la ficha teórica, pero lo que a mí me pedían, bueno, hicimos eso para practicar, ¿no? No viene mal. Pero me pedían el factor de seguridad asociado a la falla por el pie del tablero estacado con una ficha que ya me daba. Ya me daban una cierta ficha y me pedían calcular cuánto era el factor de seguridad.
a la falla del pie del tablestacado. Yo no sé si está esto en la guía propiamente dicha. Acá, falla por el pie, ¿sí? Este tipo de falla es el que nos piden verificar. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Desde el punto A, donde está puesto el tensor, gira, ¿sí? Se nota que gira desde ese punto. Es decir, tenemos que verificar sumatoria de momentos respecto de A, ¿sí? Entonces, vamos a volver acá arriba. Sumatoria de momentos respecto de A. O yo voy a decir, perdón, voy a decir que el empuje, ¿se acuerdan, no? Esto ya lo habíamos hecho antes, todas estas cuentas. Yo voy a, perdón, esto me parece que confunde. Ahí va. Esto es el empuje, el momento del empuje activo, para que no se confundan con momentos desde A, ¿sí? Toda esta cuenta es momento del empuje activo, no momentos en A. Opa. Ahí va. No, borré más de la cuenta. Ahí va. Momentos del empuje activo, en momentos del empuje pasivo, voy a poner así, pasivo. Y bueno, factor de seguridad va a ser siempre una división de fuerzas actuantes, o resistivas, perdón, sobre fuerzas actuantes, ¿verdad? Las resistivas será el empuje pasivo y el activo será, las fuerzas actuantes, perdón, será el empuje activo, el momento, siempre el momento. Este es el eh, factor de seguridad de la falla por el pie en la tabla estaca. Y bueno, me pedían con D igual a 6,5, bueno, listo. Esto lo habíamos hecho por suerte todo en función de D, así que no nos vamos a cambiar y vamos a decir que, entonces, de despejar vamos a decir que D es 6,5. Y vamos para abajo, bueno, tenemos un factor de seguridad de 3. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, como podría decirle, eh, como corolario, a nosotros nos había dado bueno, acá lo tenemos, acá abajo, perdón, suerte que no lo borré, un D teórico que necesitábamos de 2,77. Obviamente que si probábamos con una ficha del ejercicio de 6,5 nos iba a dar un buen factor de seguridad interesante. Si vamos al esquema, vemos que 6,5 es más o menos como está acá. Y a nosotros nos requería solamente, lo ponemos en rojo, y si lo dibujamos más o menos a escala, hasta acá. O sea, nosotros necesitábamos en teoría, solo esto de ficha. Y el ejercicio puso todo esto de ficha. Es una diferencia importante, de 2,7 a 6,5. Pero bueno, factor de seguridad me quedó 3,1. ¿Dudas? Bueno, el siguiente ejercicio creo que es muy similar, que dice calcule ficha y tiro de la placa de anclaje de contención de una estaca. Bueno, esto no van a tener problemas en hacerlo. Realmente es relativamente fácil, pero bueno, si tienen alguna consulta, la vemos. Y bueno, todos los siguientes ejercicios son muy similares. Les queda, eso sí, yo no lo hice, hacer el mismo ejercicio, por ejemplo, en vez de ser una arena, con un cierto SU, un SU. No sé, elijan a uno de 30 kilopascales, 50 kilopascales y, bueno,
jueguen y a ver cuánto le da la ficha teórica, cuánto le da el factor de seguridad y saquen conclusiones. A ver qué me pueden decir. ¿Qué más? ¿Queda alguien en la clase, che? ¿Queda alguien? Bueno, 19. Bastante bien. A ver. Bueno, quedan un par. Entonces, yo no sé si tienen un examen y por eso había poca gente hoy, pero no importa. Como último, yo les quiero dar un ejercicio extra que se me ocurrió hoy y dije, con esto está bueno que lo piensen. Sáquenle screen, es una screenshot o captura de pantalla, como quieran decirle, a esto y ahora lo explicamos. Imagínense que yo tengo la típica pileta de natación en una casa. ¿Sí? Todo esto, perdonen que lo agrando, todo esto que tengo por acá, así grande, es la típica pileta. ¿Sí? Tengo un nivel de agua y al lado seguramente hay tierra o suelo porque siempre está o suele estar enterrada, ¿verdad? Una altura de 2 metros, unos parámetros del suelo de fáciles. Phi 30 grados, C igual a 0, SU igual 40 kilopascales, muy fácil, gamma igual a 20, una altura de 2 metros. Yo lo que quiero es que con este esquema, que sin variar el nivel de agua, sin variar el nivel del terreno natural, nada, todo fijo, me digan si el muro o la pared de esta pileta, o si me digan, quiero que ustedes me digan de este muro en dónde van a poner la armadura. Si la van a poner, o en dónde la pondrían, de este lado o de este lado, o en ambas, o en qué condiciones, o qué consideran, o para qué caso, o no sé. Jueguen ustedes y me parece un ejercicio bastante interesante porque son cuentas fáciles y juega bastante para ver que pasa de todo en el cielo. Así que bueno, se los dejo el ejercicio y si quieren, háganlo, si no, no me molesta si no lo hacen, pero me parece que les va a ayudar bastante a hacer pensarlo al ejercicio para sacarse dudas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces terminamos justo a las 7. Perfecto. Así que bueno, yo terminé. Si hay alguien que tiene alguna consulta,